Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Me desaparecí unos días, pero retorné como el ave fénix, con mucho más fuerza, ¿no? Y con más, bueno, siempre tengo entusiasmo para los temas que abordo en este canal. Bueno, el tema de hoy, sin más preámbulo, nos vamos a ir al tema de hoy con todo, amigos del canal. El tema de hoy que elegí se llama así: el sol negro y la relación con la Atlántida y las pirámides. Cuando hablo de la Atlántida, me refiero a la Atlántida perdida, a esa legendaria leyenda, comillas, que habla de Atlantes, de Atlántida, de una civilización que se perdió en el fondo del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, pero todo eso enfocado a al punto crucial que me interesa a mí, que es el sol negro. ¿Qué relación tiene la Atlántida perdida con el sol negro? Vamos a ver qué es el sol negro y el mundo de las pirámides, o el famoso misterio, comillas, de las pirámides del antiguo Egipto. Bueno, voy a, como siempre, esta cámara ahí, tratar de enfocar lo mejor posible. Bueno, entonces partiré diciendo, vamos a correr un poquito más esta cámara para lograr una imagen. Bueno, ahora sí. Entonces, según los antiguos alquimistas, el sol negro era un símbolo de desintegración. Puede verse también como una integración de la sombra. Ahí tenemos el arquetipo luz, sombra. Dualidad, ¿no? Blanco-negro, luz-sombra. Solo a través de la oscuridad se llega a conocer verdaderamente la luz. El concepto del sol negro dentro de la Tierra o en el centro de nuestra galaxia es un símbolo que se asocia al inconsciente y a la alquimia. También el sol negro era el símbolo nazi. Esto es muy increíble. También el sol negro era el símbolo nazi, adoptado por grupos de extrema derecha. Era el símbolo de la Alemania nazis. ¡Wow! Increíble, ¿no? Era el símbolo de la Alemania nazi. Estos eran unos locos, imagínense. Querían exterminar al pueblo judío. Ellos se creían superiores, ellos querían implantar en el mundo la famosa raza aria. Ellos se creían superiores y querían eliminar a como dé lugar a toda raza que ellos, estoy hablando de Hitler, situémonos en ese contexto, a toda raza que ellos percibían o creían que era inferior porque ellos se sentían superiores, pero metafísicamente hablando, ¿qué podría representar para los nazis de la época la figura o el símbolo del sol negro? Que lo eligieron como el símbolo nazi de la Alemania nazi. Eso no es menor. Ya vemos que en todo está metido aquí el simbolismo, numerología, energías oscuras, no oscuras, luz, sombra, oscuridad.
y muchísimo más. Sigamos, pero hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, el sol negro lo tomaron como símbolo en la Alemania nazi. ¿Por qué será? Para allá vamos. Entonces, nos vamos a trasladar con la imaginación. Hace millones y millones de años, un cuerpo celeste cae en la Tierra. Y los habitantes de la Atlántida, que en ese tiempo de la Atlántida perdida estaban en esta tierra, escapan por la caída de este gran cuerpo celeste. Y escapan porque el eje de la Tierra cambió de inclinación. Y ellos buscan su seguridad, los atlantes, y se esparcen por todo el mundo, ya que se producen graves consecuencias producto de que cambió el eje de la Tierra, de que cambió de inclinación el eje de la Tierra, se producen graves consecuencias en el clima. Entonces los atlantes se esparcen por el mundo entero y por eso, paremos ahí. Los atlantes eran una civilización avanzadísima en tecnología, ¿ok? Partiendo de esa base, cuando ellos se esparcieron por diferentes partes del globo, por esto que ya mencioné, la caída de este astro y se desestabiliza el eje de la Tierra, ¿no? Cambia de inclinación, ellos huyen y se asientan en diferentes partes del mundo. Y en cada parte del mundo donde ellos estaban, construían una pirámide. Porque las pirámides, queridísimos amigos del canal, no las construyeron los egipcios. Y nunca fueron tumbas. Si tú has investigado un poquito más allá, todos los libros de historia te dirán que eran las tumbas del faraón. Pero en realidad, yo siempre lo he dicho en mi canal, la historia es una historia muy mal contada. ¿Por qué? Es simple. Para que los seres humanos no atemos cabos y no sepamos, no nos metamos a descubrir nuestros verdaderos orígenes. No los orígenes que están escritos en los libros de historia, menos en los libros de religión, que hablan de un Adán y Eva, el primer hombre en la tierra, etcétera, la primera mujer, etcétera. ¿Ya? La historia está totalmente manipulada, porque si no se vendría abajo todo. Todo el sistema caería de golpe. Caería la estructura, las estructuras de la religión, la estructura política. Las bases de esta sociedad se sustentan sobre arena pantanosa, porque nos han mentido en todo. Por eso nunca se llega a algo. Tú llegas, tu conciencia, tu alma, tu intuición te dice esto es, porque ha sido todo manipulado. Bueno, este era un preámbulo para seguir. Continuemos. Entonces, ellos se esparcieron por el globo debido a la caída de este gran astro, ya lo dije, y como eran una civilización sumamente tecnológica, en cada parte que ellos se iban, ponían una pirámide, erguían una pirámide. Porque, repito, las pirámides no eran tumbas. Mejor dicho, eran máquinas tecnológicas, máquinas de una tecnología muy, muy avanzada. ¿Ok? ¿Qué era lo que se quería lograr con esta tecnología? Bueno, antes de partir
o de irnos a ese punto, qué querían lograr con estas máquinas tecnológicas que eran las pirámides realmente, tenemos que mencionar que el ser humano no fue el primer hombre que pisó el planeta, ni mucho menos como nos lo hacen creer. Volvemos a que la historia de la humanidad está manipulada. ¿Ok? Aquí vivieron seres que no eran humanos antes que los humanos. No eran humanos antes que los humanos. Por eso nunca nos cierra por qué se construyeron las pirámides, para qué, por qué está esto, por qué está lo otro. Nunca entendemos nada de nada. Bueno, sigamos. Entonces, tomando como base que el ser humano no fue el primer hombre aquí en el planeta, hubieron otros o varios otras razas, no una ni dos, varias razas. Esas razas tenían una particularidad. No eran poseedoras del ánima o del alma, ánima o alma, ¿ok? Por tanto, eran mortales. Y vieron que los seres humanos almados eran inmortales. ¿Inmortales por qué? Simple, amigos del canal, porque eran poseedores de un ánima o alma, y el alma, como yo lo he mencionado muchas veces aquí en mi canal, es inmortal. ¿Ok? Y ellos querían, estas razas, acceder a la inmortalidad. La única manera era hibridándose, mezclándose con las mujeres de la tierra. Entonces ellos dijeron, si hacemos hibridación por medio de esa vía, de la vía de la genética, porque estos seres pensaban que al mezclarse, la genética podía otorgarles lo que ellos carecían, que era el alma. Esto es increíble. Pero obviamente no lo lograron porque ellos al no ser seres humanos, tenían otro ADN, otro genoma diferente al nuestro. ¿Ok? Esto es apasionante, flipante, como dicen los españoles. Entonces, resulta, se produjo la hibridación con mujeres, seres humanos, mujeres humanas, pero no les resultó. Entonces, utilizaron su tecnología para mantenerse con vida, porque ellos son mortales. Repito, no tienen alma. Como todos los seres, ellos que gobiernan este mundo no son almados. No son almados. Entonces, porque ningún ser con alma querría dañar a otro de su propia especie, ¿no? Es como raro. Y tú ves en el mundo que pasan tantas cosas, desde guerras, etc. Bueno, no voy a irme por ese porque no es el tema de hoy. Entonces no les resultó y construyeron estas máquinas para acceder a la inmortalidad. En el Egipto, en el antiguo Egipto, del faraón. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿cómo operaba esta máquina para acceder a la inmortalidad? Simple. Esta máquina, a ver aquí, bueno, y de hecho, por eso nosotros las pirámides que vemos en la actualidad no solamente se sitúan en el antiguo Egipto, están en todas partes del mundo donde ellos habitaron. México, Guatemala, Perú, China, Colombia, Rumanía o Rumania, el Amazonas e incluso en la Antártida. Por supuesto, en la Antártida hay pirámides. Nunca te lo va a decir la prensa ni nadie. Eso está muy oculto. No les llama la atención que todas las naciones, en la única instancia que se han puesto de acuerdo, es en los tratados antárticos, porque en las bases que están en la Antártida
no son bases de trabajos de investigación científica. Esa es la pantalla. Ellos saben de esta tecnología oculta y, por supuesto, firmaron un pacto entre todas las naciones. Cosa que no ocurre raramente, porque ellos, si se pueden sacar la vida, se pelean por un territorio, por el petróleo, pero curiosamente, donde se han puesto de acuerdo es el Tratado Antártico. Entonces, no pueden ir vuelos comerciales. Con fines científicos pueden ir vuelos, pero llegan hasta un cierto lugar, ¿no? El resto es vía marítima, ¿no? Hay muchos misterios, pero vámonos a lo que nos compete hoy, que es el Sol Negro, la relación con la Atlántida perdida y las pirámides. Entonces, yo mencioné que donde se esparcieron los atlantes, producto de este gran astro celeste, ¿no?, que dije anteriormente, hicieron pirámides, dejaron huella por donde pasaron. En México, repito, Guatemala, Perú, China, Colombia, Rumania, Amazonas y también en la Antártida. Por supuesto, como eran máquinas sumamente tecnológicas y la civilización de la Antártida eran altamente tecnológicos, avanzados en tecnología, ellos ya conocían, porque para construir las pirámides se necesitaba conocer el teorema de Pitágoras. Conocían la partícula del sonido llamado fonones. La partícula del sonido se llama fonones, amigos del canal. Así como la partícula de la luz es el fotón, fotones. La partícula del sonido se llama fonones. Entonces, ellos dominaban no solamente el teorema, bien digo, de Pitágoras para la construcción de las pirámides, que era necesario conocerlo, sino también conocían las partículas del sonido llamados fonones, ya que la piedra de granito utilizada en la construcción de las pirámides ecualizaba el sonido. O sea, el sonido y su vibración se propagaba por todos los bloques de granito, donde estaba la cámara del faraón. La cámara del faraón. Porque en realidad las pirámides son estructuras vibrantes, son estructuras que vibran. Y esa vibración, la del fonone, era producida por el agua. Por eso las pirámides de Egipto estaban al lado del río Nilo. Siempre la particularidad es que siempre construían pirámides donde habían grandes afluentes de agua. Sí, como lo oyen, de agua. Porque el agua producía, al correr el agua, una vibración fonónica, la vibración del sonido. Eso se agrandaba producto de que estaba construida las pirámides con el material del granito. Si todo está calculado, ellos calculaban todo porque eran máquinas tecnológicas para acceder a la inmortalidad de seres no humanos porque no eran almados. Sigamos. Entonces ya dije que las pirámides eran estructuras que vibran, ¿ya? Mediante, y siempre estaban construidas donde habían afluentes de agua, como en el caso del río Nilo.
El ser humano, ya lo dije, no es el primer habitante de este planeta, ya que antes que nosotros habían otros seres no humanos que tenían, ya lo dije, otro genoma o ADN diferente, ¿no? Bueno, ya dije eso, ¿no? Entonces, toda esta técnica del fonone, de la vibración del sonido a través del agua y de los grandes bloques de granito que tenían las pirámides, esto se trataba de, ellos llevaban a un ser humano, y mediante toda esta técnica que hablé anteriormente, de la vibración, del sonido, que la daba el agua, y ya comprendimos un poquito cómo era el interior, qué pasaba con el granito, el fonone, el agua, la vibración del sonido. Pescaban un ser humano. Resulta que el ánima o el alma humana tiene una vibración. Sí, así como lo escuchas, tiene una vibración. Al igual, porque aquí todo es movimiento, yo siempre lo he dicho en el canal. En metafísica todo es energía, todo es movimiento, todo es vibración. Incluso aunque no lo capten tus oídos. Entonces, partiendo de esa premisa, de esa base, que todo es movimiento, vibración, sonido, aunque no seas capaz de captarlo auditivamente, el universo también no escapa a esa regla. El universo vibra, y la vibración del sonido del universo son 432 Hz, son 432 Hz, ¿ya? El sonido de la música del universo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo vibra, y el alma humana no escapa a eso. El alma humana vibra en una frecuencia y escoge anclarse, por decirlo así, a cuerpos humanos, a contenedores que sean símiles, tal vez la palabra no es símiles, que tengan una frecuencia similar a la frecuencia del alma, para encapsularse, por decirlo así, meterse en un cuerpo, un determinado cuerpo humano. El alma, ¿por qué debería escapar a la regla? No, al contrario. Estamos hablando de que la vibración del sonido del universo son 432 Hz. ¿Qué quiero decir con esto, amigos del canal? Que todo vibra. Y el alma, insisto, repito, aunque sea majadera, no, majadera es un decir, no lo soy. Repito, el alma vibra. Como el universo vibra, el alma vibra. Y tiene que ser compatible con la vibración. Esto es un poco más profundo, pero lo voy a tocar más, más al hueso en otra charla, ¿no? Tiene que ser compatible la vibración del ánima o del alma con la vibración de algo que hay en el ADN, en el genoma humano. Y ahí se ancla en el contenedor o en el cuerpo humano. Esa es la razón porque no todos los seres humanos poseen alma. Sería una razón ni siquiera científica, metacientífica. Voy a inventar esa palabra. Metafísica, unamos la metafísica con la ciencia. Se me ocurrió ese término, metacientífico. O sea, porque estamos hablando de ADN. Entonces, se produce también, tiene que haber una similitud, repito, entre el alma o ánima, que tiene una vibración, porque todo vibra. En el mundo de la metafísica todo vibra. Incluso hasta una mesa, la mesa que tengo apoyado esto ya para filmar, todo está vibrando, aunque nuestra percepción no lo capte. Entonces, repito, tiene que coincidir la vibración del ánima o del alma con el contenedor humano, y ahí se engancha
por decirlo de alguna manera, se ancla el alma. Entonces, no todos los seres humanos son compatibles con la vibración del alma. Por eso he hablado de los seres con alma y sin alma. Esa sería la explicación metafísicamente hablando. Entonces, continuemos porque el tema era el sol negro, ¿no? Para allá vamos, rumbo para allá vamos. Entonces, quedé en que, claro, hacían estas máquinas tecnológicas para acceder a la inmortalidad, cosa que no les resultó. Aunque la figura del faraón siempre, ustedes en los libros de historia han oído más de alguna vez seguramente, que unos faraones vivían más que otros, entonces les sirvió para estar físicamente en la tierra muchos años, pero gracias a esta técnica, pero en realidad igual ellos al final nunca iban a ser inmortales como los seres anímicos con alma, ¿no? Entonces sigamos. Volvamos al sol negro. Ya, volvamos al sol negro. Si nos trasladamos a la América del Norte, ¿han oído hablar de los indios Hopi? Bueno, si no lo han oído hablar, no importa. Este canal es una caja de Pandora en cuanto a múltiples temas que tienen que ver con el mundo de lo desconocido y de la metafísica. Sigamos, eso era un preámbulo. Entonces, volvamos al sol negro, como dije anteriormente, si nos trasladamos a la América del Norte, a los indios Hopi, ellos hablaban de la rueda solar, que es igual la rueda solar a la cruz solar del antiguo Egipto. Y ese símbolo, la cruz solar, tiene presencia en diversas culturas antiguas, como la cultura celta, la cultura germánica y los vikingos. ¿Coincidencia? No lo creo. Los sumerios, la cultura sumeria, ya hablaba del sol negro. Y el sol negro era Saturno. El sol negro se asociaba al mal, a erupciones solares, campos magnéticos. ¿Les suena acaso? Esos son mensajes encriptados. Cada uno que quiera entender lo que quiera entender y saca sus propias conclusiones. Erupciones solares, campos magnéticos. También se asocia con la rueda o la mitología mexicana. Estoy hablando del sol negro. También se asocia con la rueda o la mitología de México, mexicana. Con el viaje, esto no lo sé pronunciar, disculpen mi pronunciación porque nunca he sido buena para pronunciar palabras que no son de mi. Entonces dice, también se asocia también se asocia el sol negro con la rueda o la mitología mexicana, con el viaje de Quetzalcóatl. No sé disculpen si no se pronuncia así, con el viaje de Quetzalcóatl o Quetzalcóatl, el cual se le relaciona el viaje de Quetzalcóatl con la oscuridad de la muerte y la reencarnación. Yo digo, si las mitologías antiguas veneraban al sol como fuerza vital y la naturaleza cíclica del sol negro puede reflejar el eterno continuo movimiento del sol y su danza entre la luz y la sombra. ¿Qué viene a ser eso, amigos? Yo he hablado de la dualidad, luz-sombra. Es dual, la dualidad. Entonces, voy a repetir.
Si las antiguas culturas veneraban al sol como fuerza vital y la naturaleza cíclica del sol negro puede reflejar el eterno movimiento del sol y su danza entre la luz y la sombra, que es la dualidad, el sol negro simboliza obviamente la dualidad, la confrontación entre el bien y el mal, entre un dios sol y su gemelo oscuro, que vendría a simbolizar el sol negro. Esto es interesante. En el antiguo Egipto, el color negro representaba el inframundo y el potencial de nueva vida que surgía de la oscuridad. ¿Les suena la dualidad? De la oscuridad surge la luz. Símbolos relacionados con el ciclo de la vida y de la muerte. Uno. Tenemos el disco solar, símbolo que se relaciona con el ciclo de la vida y la muerte. 2. El sol negro o rueda solar, que es el espíritu del sol durante sus transiciones cíclicas por el inframundo. ¿Ya? Después, 3. Tenemos la sombra, que en Egipto le llamaban a la sombra S-U-Y-E-T, Suyet. Nuevamente tenemos que la sombra, los egipcios la asociaban con el sol y estaba nuevamente relacionada con la idea del renacimiento. Ese era el elemento espiritual de los egipcios. 4. El Ouroboros. Estamos hablando de los símbolos, no olvidar, relacionados con el ciclo de la vida y de la muerte. El cuarto y el último que nombro es el Ouroboros. ¿Qué símbolo viene a representar eso? Es la serpiente que se muerde la cola. También un símbolo egipcio antiguo y representaba el ciclo eterno de la destrucción y la recreación. Acá todo nos habla de la destrucción de algo y el renacimiento de algo, de un nuevo ciclo. Todo nos hablan, desde los indios Hopi en América del Norte. El sol negro lo tomaron los nazis, partí diciendo. Curioso, ¿no? Que tengan ese símbolo. Los nombré a los egipcios. Los mayas. Todos nos hablan de destrucción y la recreación, o que todo está vinculado a la destrucción y a la idea del renacer, del renacimiento. Entonces, el Ouroboros, repito, es la serpiente que se muerde la cola, también un símbolo egipcio antiguo, y representaba el ciclo eterno de destrucción y la recreación. En las culturas antiguas existía la creencia, y esto viene como a resumir, ni siquiera resumir, como a dar
decir, wow, esto también, todas las culturas antiguas tenían este símbolo del sol negro. A uno le hace ruido, que cada uno saque sus propias conclusiones en casa. En las culturas antiguas, escuchen bien, existía la creencia de que el sol desaparecería. Y aparecería, obviamente, si desaparece el Padre Sol, con lo que ello involucra, que es vida pura, aparecería la oscuridad. Repito, en las culturas antiguas existía la creencia que el sol desaparecería y aparecería la oscuridad. ¿La oscuridad de quién? Del sol negro, pues. Que es tan grande la oscuridad de ese sol negro que hablan las culturas antiguas, que es tan grande como su luz, es tan brillante. Brillante, estamos hablando de un sol negro. La oscuridad lo puede abarcar todo y ser infinitamente brillante, porque todo contiene luz en su interior. Siempre cuando hablamos, enfocamos en este canal el tema de la dualidad, vemos que luz y oscuridad forman parte de una misma cosa. Nunca olvidar eso. Esa es la dualidad a la que estamos todos los días, enfrentados. No me gusta la palabra enfrentado porque cuando entiendes el mundo de la metafísica ya no te enfrentas a nada ni a nadie, porque sabes que todo es parte de una misma cosa. Todo tiene la misma raíz, todo tiene la misma energía, todos partimos de un algo. Unos le llaman Dios, otros le llaman... Hay muchas maneras de decirlo. Cuando hablo de Dios no me refiero al Dios de la iglesia. Otros le hablan del universo. Bueno, amigos del canal, y no hablé de qué pasa con las pirámides en la Antártida. Yo creo que ese tema es para otra charla, hablar de las pirámides situadas en la Antártida, que tienen por supuesto que ver, como aquí en el tema de hoy era el sol negro y su relación con la Atlántida y las pirámides. Yo partí diciendo que los faraones, o mejor dicho, en la historia de la humanidad, no somos los primeros seres, entonces habían seres no humanos y todos estos seres, los atlantes, tenían otro genoma humano y producto de lo que yo ya dije, del astro, todo, se fueron esparciendo por el mundo y terminaron debido a que el eje de la Tierra hubo un cambio, ¿no? En el eje de la Tierra, ¿no? Por este gran astro, fueron a parar a la Antártida. De hecho, hay mucha información de que, incluso hay unas cosas muy locas de que Hitler en realidad nunca huyó a la Antártida. Entonces hay muchas cosas, muchos misterios en torno a la Antártida como lugar enigmático, misterioso, como lugar que esto sí es esto. Hay pirámides, obviamente nadie te lo dice, ¿no? Debajo de los hielos, ¿no? Es un mundo apasionante el de las pirámides situadas en la Antártida. Yo creo que da para un tema por sí solo. El tema que me interesaba hoy día era el sol negro. El sol negro porque están pasando últimamente muchas cosas rarísimas allá arriba. Toqué el tema del famoso Atlas, ¿no? 3i Atlas, desde mi humilde punto de vista. Y esto yo creo que podría relacionarse. Por eso yo digo,
Nadie tiene la verdad absoluta, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, eso sería todo por hoy, amigos. Y los espero muy pronto en mi canal, si Dios quiere, El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y gracias, por supuesto, infinitas gracias a los nuevos suscriptores, que cada día somos más. Y eso me encanta, porque hay que tener un feedback con esta información y con el mundo de la metafísica, que es un mundo apasionante y maravilloso. Entonces, si eres nuevo, dame un like, no te olvides de suscribirte y nos vemos muy pronto. Y comentarios, obviamente, de cualquier tema que quieras tocar. Todavía a un suscriptor. Hoy día iba a tocar tu tema, pero mira, este tema me apasionó mucho y lo toqué, pero luego yo creo que en la próxima charla sí o sí voy a hablar del tema este de la que tú me escribiste, que ese suscriptor ya sabe qué tema me refiero, ¿no? Que es el tema de las parasitaciones energéticas. Bueno, tenía que decir esto. Nos vemos muy pronto. No olvides suscribirte en mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Un besote grande. Adiós, amigos. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Bye, bye. Otro besote. Adiós.